Al empezar esta charla me gustaría hacer referencia a dos cosas. Lo que se llama Long COVID, también llamado COVID prolongado, COVID crónico, síndrome post-COVID o secuelas post-agudas a la infección por SARS-CoV-2, son un conjunto de signos o síntomas que la persona desarrolla durante la enfermedad aguda y que permanecen con el pasar del tiempo, que superan generalmente las 12 semanas o que aparecen luego de 12 semanas. Y lo primero que quiero decir es que es algo frecuente, aunque la literatura habla de algo común, algo real y algo serio, que no solo trae aparejado consecuencias a nivel físico y emocional, sino también consecuencias a nivel laboral. Las personas no pueden reinsertarse nuevamente en sus trabajos por las limitaciones que esta, no se puede llamar patología, pero que este conjunto de signos y síntomas representan. Hay que decir algo, todavía no se sabe bien qué es el long COVID. Si forma parte de los ya conocidos síndromes post-terapia intensiva, las miopatías del paciente crítico, el cansancio después de un paciente internado, por ejemplo, por influenza, por neumonía, por sepsis en una terapia, o si forma parte de una enfermedad causada propiamente por el COVID posterior a su enfermedad. Todo esto está en estudio y lo que yo les voy a mostrar a continuación son el repaso de mucha bibliografía, pero con bajo poder estadístico. Es decir, son todas hipótesis que con mayor o menor fuerza nos muestran el espectro de estos signos y síntomas. Sin embargo, nada aún está claro 100%. Para empezar, tenemos que clasificar estos síntomas de long COVID en síntomas más comunes y síntomas menos comunes. Por cuestiones prácticas vamos a dividir a los síntomas más comunes en síntomas físicos y en síntomas neurocognitivos. Dentro de los síntomas físicos, el más común por lejos, ya vamos a ver a continuación, es la fatiga. Es decir, aquel paciente que ha tenido COVID, que lo ha superado y que posteriormente se siente cansado, no se siente con la energía que se sentía antes de padecer esta enfermedad. A veces esos cansancios llegan a ser extremos. Otro de los síntomas físicos comunes es la disnea. Y el tercero viene a ser el dolor o la molestia torácica. Otros síntomas comunes también son, por ejemplo, la tos. Dentro de los síntomas neurocognitivos se encuentran, por ejemplo, la ansiedad, la depresión y un porcentaje alto presenta síndrome de estrés postraumático. Es decir, aquellos pacientes que tuvieron algún trauma, en este caso vendría a ser el COVID, y que posteriormente desarrollan los distintos espectros de la ansiedad con mayor o menor medida. Lo vamos a ver a continuación, ¿sí? Y dentro de los síntomas menos comunes que se mantienen en el tiempo, ya vamos a ver cuánto tiempo, hablamos, por ejemplo, de los síntomas de disgeusia, anosmia, cefalea, etc. Recuerden que la disgeusia es sentir los gustos de manera distinta, la alteración en el sentido del gusto. La anosmia hace referencia a la pérdida del olfato, aunque puede ser hiposmia, es decir, disminución del sentimiento de los olores. Y la cefalea, dolores de cabeza. Estos son síntomas que se mantienen con menor intensidad con el pasar del tiempo. Cuando uno habla de long COVID no está aceptada ninguna clasificación. Sin embargo, hay una clasificación bien práctica que muchos autores la aceptan y que divide al COVID en tres etapas. La etapa aguda, es decir, el COVID agudo, el cual incluye hasta 4 semanas luego de iniciada la enfermedad y hace referencia a las 2 a 4 semanas que habitualmente nos permanecemos sintomáticos, es decir, la fiebre, los escalofríos, la cefalea, la pérdida del gusto, el olfato, que suele durar de 2 a 4 semanas y que muchas veces requiere un tratamiento. Luego viene el COVID sintomático continuo. Este vendría a ser un COVID intermedio, ese que se extiende un poco más de lo habitual y según esta clasificación dura de 4 a 12 semanas. Y por último, esta clasificación incluye a lo que vendría a ser el long COVID o COVID prolongado. Y este long COVID hace referencia a aquellos pacientes que persisten más de 12 semanas con síntomas. Pero no solo eso, no solo a los que desarrollaron síntomas durante el COVID y persisten, sino a aquellos que desarrollaron
nuevos síntomas luego de las 12 semanas o que los síntomas que ya tenían empeoraron y no se puede explicar por otras patologías o complicaciones tardías de otras enfermedades. Vamos a hacer referencia principalmente a este. Depende de la literatura que ustedes lean o el estudio observacional que ustedes lean, es muy variable cuántos pacientes tienen estos síntomas y ya vamos a ver de qué depende quiénes tienen. Pero fíjense, más o menos se cree que 1/3 de las personas van a poseer por lo menos 1 a 2 síntomas de manera prolongada. Cuando uno ve el top 4, por llamarlo de alguna manera, de los síntomas más frecuentes, aparecen nuevamente la fatiga, la disnea, el dolor torácico y la tos. La fatiga se dice que presentan entre un 15 y un 85% de los pacientes. Fíjense la variabilidad, y eso es porque los estudios discrepan entre sí. La disnea van a presentar entre un 10 y un 70% más o menos. El dolor torácico un poco menos, entre 10 y 45%. Y la tos un poquito menos, entre un 5 y un 30-35%. Este vendría a ser el top 4 de los síntomas más frecuentes. Pero no queda ahí. Fíjense que un 20% aproximadamente presentan esto: ansiedad, depresión e incluso, vamos a ver más adelante, hasta un 50%, de entre un 15 y un 50% hablan de una disminución en la calidad de vida posterior al COVID y de manera prolongada, es decir, altera la calidad de vida y trae consecuencias. Fíjense, dijimos, hasta un 50% posee peor calidad de vida y las consecuencias. Hay varios estudios, sobre todo 2 estudios estadounidenses que muestran. Tengan en cuenta que los estudios estadounidenses son observacionales y tomaron generalmente a pacientes grandes y hospitalizados. Pero fíjense los hallazgos. Tomaron más o menos 1.500 pacientes y les preguntaron, a los 30 días, ¿cuántos eran totalmente independientes? Es decir, 100% independientes en todas sus actividades. La respuesta fue, en este estudio, un 40% era totalmente independiente, es decir, un 60% requería ayuda para alguna actividad diaria. Ahora, doctor, ¿esos pacientes eran muy ancianos? ¿Cómo era la condición previa? Bueno, estos son los sesgos del estudio. Eran pacientes grandes habitualmente y eran pacientes generalmente hospitalizados, es decir, con COVID moderado a grave. Sin embargo, el número llama mucho la atención porque ellos lo comparaban con el estado previo a la patología. Otro estudio muy similar tomó un número parecido de pacientes y les consultó a los 60 días, ¿cuántos de ustedes habían retomado las actividades habituales o cotidianas que hacían? Solo entre un 30 y un 40% habían retomado las actividades cotidianas previas al COVID-19, es decir, las consecuencias son a largo plazo y generan una disminución en la calidad de vida e incluso entre los pacientes que trabajan muchas veces no pueden volver a trabajar. Veamos ahora 2 preguntas muy interesantes. ¿Cuánto es el tiempo para la recuperación promedio y de qué depende? Bueno, la mayoría de los estudios, y acá sí coinciden, el tiempo para la recuperación habitualmente es de 2 a 4 semanas, pero va a depender de varias cosas. Uno, los factores de riesgo que tenga el paciente, principalmente la edad. Está bastante claro que los pacientes mayores de 55 o 60 años suelen tener long COVID de manera más prolongada y de manera más marcada. Por otro lado, también importa la gravedad de la enfermedad que cursó. Y acá el punto que divide las aguas es, ¿el paciente fue un paciente leve? Es decir, se manejó por ambulatorio, no requirió internación. Esos pacientes habitualmente no tienen long COVID o lo tienen de manera más acotada. En cambio, requirió internación, y si requirió internación, estuvo en unidad de terapia intensiva y lo peor de todo, estuvo intubado. Acá también hay algunas, no certezas porque no estamos seguros del todo, pero se cree que a los pacientes internados, sobre todo aquellos en terapia intensiva, independientemente o no de si estuvieron intubados, les cuesta más recuperarse, les lleva más tiempo, sobre todo si son pacientes mayores con comorbilidades. Y por último, las complicaciones ajenas o relacionadas al COVID, como por ejemplo, el paciente se complicó con una neumonía, y me refiero a una neumonía bacteriana sobreagregada. El paciente ha tenido un coágulo en el pulmón, es decir, un tromboembolismo de pulmón. Si nosotros juntamos la triada, factores de riesgo, edad, enfermedad moderada grave que requiere internación en unidad
de cuidados intensivos, con complicaciones, neumonías, TEP, etc., ese paciente va a tener las mayores probabilidades de tener long COVID. Sin embargo, se ha visto que incluso en pacientes leves han tenido o han desarrollado el long COVID, aun cuando no requirieron internación, aun cuando son pacientes jóvenes, aun cuando no tuvieron ninguna complicación, ni un tromboembolismo, ni una neumonía, ni nada. Ellos también, a veces, según las cortes, en un porcentaje que llama la atención, han desarrollado esta patología. Fíjense, en los pacientes COVID leve, es decir, aquellos que no requirieron internación, hay dos estudios que son bastante interesantes. Uno, que toma un poquito más de 300 pacientes, los sigue a través de consultas telefónicas y a los 35 días que le pregunta, ¿usted pudo volver a hacer sus actividades cotidianas? ¿Y qué vieron? Que un tercio de ellos no habían podido volver a las actividades cotidianas de manera normal. ¿Qué quiere decir esto? Tal vez la podían hacer, pero tal vez se habían limitado en el gimnasio, tal vez ahora caminaban un poco menos, tal vez ahora se sentían más cansados, angustiados, deprimidos, etc. Y esto hay una duda porque se ve que en los pacientes COVID, cuando se les compara contra los pacientes influenza, los pacientes COVID desarrollan más ansiedad, desarrollan más depresión, desarrollan más estrés postraumático y algunos estudios se preguntan, ¿no será por la cantidad de información de la que se dispone? Porque no se habla de otra cosa y por la preocupación que uno desarrolla, aun cuando desarrolla una enfermedad leve por todo lo que se dice. Esta es una incógnita hasta ahora. Otro estudio consultó a 150 pacientes a través de teléfono también. ¿Pero cuándo? A los 6 meses. ¿Y qué vio? Que por lo menos un 19% presentaba uno o más síntomas. Cuando ellos vieron quiénes presentaban uno o más síntomas, la mayoría de este 19% tenían más de 50 años. Había una diferencia notable entre los menores de 30 y los mayores de 50. Los mayores de 50 estaban mucho más tenían mucho más probabilidades en este pequeño estudio de poseer long COVID. Y cuando vieron cuáles eran los síntomas más frecuentes, eran disnea, es decir, falta de aire, y fatiga. Y fíjense, de este 19%, un 14% tenía 2 o más síntomas. Respecto al COVID moderado grave, es decir, aquel que requiere hospitalizaciones, uno entiende que los que requieren hospitalizaciones son jóvenes en un bajo porcentaje, pero la mayoría son pacientes grandes con factores de riesgo. Estados Unidos nuevamente toma unos 1.500 pacientes y en Wuhan, China, hacen un estudio similar. Acá ven más o menos que un tercio de los pacientes a los 60 días continuaba con por lo menos un síntoma. De este tercio, un 20% refirió nuevos síntomas. Y en Wuhan vieron un dato un poquito más alarmante. A los 6 meses vieron que una proporción importante, entre un 30 y un 40%, continuaban con al menos un síntoma. Ese síntoma iba desde fatiga más bien leve hasta una fatiga moderada grave, una disnea para subir escaleras a una disnea un poquito más grave. ¿Bien? Sin embargo, todos estos datos nos traen colación lo que estábamos hablando antes. El long COVID suele darse más en pacientes moderados a graves con factores de riesgo y dependiendo de las complicaciones de la patología. Sin embargo, los pacientes leves, fíjense, en estos dos pequeños estudios, también pueden presentar el long COVID. Permítanme borrar acá y hacer la última parte de esta charla. Les quiero contar qué sabemos de los principales síntomas. ¿Debo solicitarme algún estudio? Doctor, ¿necesito hacerme un laboratorio? ¿Necesito hisoparme, hacerme anticuerpos? ¿Necesito hacerme una radiografía o un electro? Y por último, ¿cuándo puedo volver al trabajo o cuándo puedo hacer actividad física? Permítanme borrar rápidamente. Veamos a continuación la última parte de esta charla. Veamos la resolución de los síntomas, cuándo se dan y cuáles son. Fíjense, de 2 a 4 semanas, lo más frecuente es que los escalofríos, la fiebre y los síntomas olfatorios y gustativos pasen. Sin embargo, algunos pacientes pueden persistir más con síntomas gustativos y olfatorios. Fíjense, respecto a los olfatorios, es más común que las mujeres con anosmia tarden un poco más en curarse totalmente de los síntomas olfatorios respecto a los hombres con hiposmia, es decir, un poco menos de olfato. ¿Cuánto? Más o menos unos 2 a 3 meses la mayoría, según las distintas cortes, están curados totalmente de estos síntomas. Sin embargo, hay síntomas que tardan más
de 2 a 6 meses e incluso hasta se habla de un año, por lo que se sabe hasta el momento. Fíjense, dentro de ellos está la fatiga, que es un síntoma el más común, habíamos dicho, pero no solo eso, sino que su resolución es lenta y algunas veces requiere de rehabilitación. La rehabilitación se da en distintas clínicas especializadas de kinesiología, distintas clínicas cardiopulmonares, etc. Y requiere una evaluación de cada paciente en sí. Muchas veces la rehabilitación permite una rápida, ¿sí?, mejoría de este síntoma. Otro síntoma es la disnea. Respecto a la disnea hay que tener en cuenta que demora también en curarse. Y esta demora tiene que ver con qué cantidad de daño pulmonar hay y muchas veces requiere de rehabilitación. Por otro lado, si la disnea progresa o no mejora en el corto plazo, debemos estar atentos a complicaciones que pueden ocurrir con el pasar del tiempo. De hecho, cuando uno ve cuántos pacientes reingresan post-COVID, hay un estudio estadounidense de más o menos 100.000 personas. Ellos vieron que un 9% reingresa antes del mes, principalmente los primeros 10 días posterior a la alta. ¿Por qué? Por complicaciones. ¿Qué tipo de complicaciones? Neumonías de tipo bacterianas y tromboembolismos. Entonces, hay que estar atento a que esta disnea vaya lentamente mejorando, sobre todo con la ayuda o no de la rehabilitación, pero sobre todo de que no empeore. Respecto a el dolor de pecho, acá es muy importante distinguir el dolor de pecho propio de la irritación de los músculos, de la irritación de los huesos, de la irritación de los cartílagos costales, así como de las pleuras muchas veces por la inflamación, de el dolor de pecho, por ejemplo, de otro origen, como el origen cardíaco. Muchas veces este virus se complica con lo que se llama pericarditis. La pericarditis es la inflamación de una tela que recubre el corazón, una tela muy pequeña que se llama pericardio. Esa inflamación puede durar mucho tiempo y requiere la visita a un especialista. Es decir, el dolor de pecho puede durar. Sin embargo, si el dolor de pecho no mejora o empeora, con el tiempo debemos consultar a un especialista para que nos diga si ese dolor puede estar causado solamente por dolores musculares o de la caja torácica o si hay algo más producto del COVID o de una enfermedad aparte. Y por último, el tema de la concentración y memoria. Se ha visto que un porcentaje no despreciable, un 10, 15, 20% de los pacientes tienen problemas de concentración y memoria. Esos problemas de concentración y memoria muchas veces están relacionados a la ansiedad que produce esta enfermedad, al encierro que provoca esta enfermedad y a la preocupación de si salgo me voy a enfermar, si salgo me voy a morir, al estar distanciado de los seres queridos. Entonces no está claro si es por el COVID o por lo que provoca el COVID. Sin embargo, lo que se sabe es que es uno de los síntomas o signos que más dura con el pasar del tiempo. ¿Por qué? Porque a veces tarda 6, 8, 10 meses y ocurre principalmente en aquellos pacientes propensos a este tipo de problemas, como aquellos que ya tenían un deterioro cognitivo previo y aquellos que son más bien mayores. Es decir, hay que detectarlo de manera temprana y hacer una rehabilitación de manera correcta e individualizada. ¿Para qué? Para que el síntoma no progrese y para evitar que dure mucho tiempo. Veamos ahora el seguimiento post-COVID. Fíjense, si bien nada está escrito con seguridad, lo que se sabe según algunas clínicas especializadas de esto en los Estados Unidos, ellos dicen lo siguiente, dicen, si el paciente es joven, sano, no requirió hospitalizaciones y no tiene síntomas, ni progresaron, ni aparecieron nuevos síntomas, estos pacientes no requieren seguimiento. En cambio, si el paciente es un paciente mayor que tiene o no tiene factores de riesgo y desarrolló COVID leve a moderado, aunque no haya estado hospitalizado, en algunos casos va a requerir, por ejemplo, una llamada por telemedicina. Este artículo dice que el tiempo más conveniente para esta llamada es antes de las 3 semanas. ¿Para qué? Para ver si esos síntomas ameritan una nueva consulta física donde hagamos una anamnesis, pidamos nuevos estudios, etc. Para ver si lo que está ocurriendo no son síntomas agregados y no más de lo mismo, etc. Para eso, para la detección temprana de complicaciones o de long COVID. En cambio, los pacientes graves que requirieron hospitalizaciones, sería lógico el seguimiento temprano. ¿Cuándo? Antes de la semana de la hospitalización. ¿Por qué?
Fíjense, yo les había dicho, 100.000 pacientes en Estados Unidos se tomaron, se vieron al alta, ¿cuántos regresaban? El 10% o el 9-10% regresaban en los 30 días y la mayoría dentro de los primeros 10 días. Entonces, esta llamada temprana o esta consulta temprana nos va a permitir, sobre todo en los pacientes graves, hospitalizados, pedirles ciertos estudios. Por ejemplo, doctor, me tengo que hacer un laboratorio. Si vos tenés alguna alteración del laboratorio producto del COVID que no fue correctamente resuelta durante la internación, es lógico que pidas algún estudio de laboratorio. Hemograma, función renal, función hepática. En cambio, si vos no tenés o sos un paciente leve, joven, no tenés indicación de pedirte ningún laboratorio. Otros laboratorios específicos como la detección, por ejemplo, de daño cardíaco, la detección de insuficiencia cardíaca por BNP, etcétera, son individualizados dependiendo de cada paciente. Entonces, sería lógico en los pacientes graves hospitalizados que no han resuelto todas sus condiciones pedirle un laboratorio. Respecto a la radiografía, fíjense, hay un dato curioso. Cuando uno está internado por COVID, tiene daño cardíaco, pulmonar, y eso se ve en la radiografía, esa radiografía tarda más o menos de 2 a 4 semanas en mejorar y puede demorar hasta 12 semanas. Entonces, si yo le pido una radiografía a un paciente que sé que tuvo daño pulmonar durante la internación a la semana, a los 10, a los 15 días, voy a estar viendo lo mismo. Y no voy a estar viendo lo que ocurre en este momento, sino lo que ya ocurrió, el daño que se está recuperando. Entonces, ¿cuándo se pide radiografía? Cuando el paciente empeoró o no termina de mejorar. ¿Y cuándo se pide? Principalmente a las 12 semanas. ¿Por qué a las 12 semanas? Porque es el tiempo que lleva recuperar al pulmón. Ahora, si el paciente empeoró, la puedo pedir en cualquier momento. Doctor, ¿y la tomografía? La tomografía se pide, y esto es muy importante, cuando la radiografía nos deja dudas. No es el protocolo principal, o cuando tenemos sospecha de otra cosa, un tumor, cuando tenemos sospecha de una enfermedad intersticial, etcétera, porque nos va a mostrar mucho más, pero no de rutina. Respecto a las pruebas cardíacas, si el paciente presenta palpitaciones o durante la internación tuvo daño cardíaco, es lógico pedirle en principio un electrocardiograma. Sin embargo, el ecocardiograma, es decir, la ecografía del corazón, se reserva para cuando tengo una sospecha de algo, miocarditis, enfermedad valvular, insuficiencia cardíaca, etc. Y la resonancia se deja para cuando no pude resolver con los estudios anteriores toda la gama de patologías o cuando tengo sospecha de alguna cosa muy específica, ¿sí? No es normal pedirle al post-COVID una resonancia. Otras pruebas respiratorias como espirometría, como volúmenes pulmonares, como difusión de oxígeno, no es necesario de rutina. Sin embargo, en ciertos pacientes que han estado muy complicados yo las puedo solicitar. ¿Cuándo? La literatura habla de entre las 6 y las 12 semanas. Y lo que dice la literatura es que es habitual que tengan patrón restrictivo y disminución en la difusión. Si ustedes vieron la clase de daño pulmonar que subimos recientemente, se las dejo acá, van a ver que hay una dificultad al pasaje de los gases en los alvéolos porque están llenos de líquido, llenos de inflamación, llenos de cicatriz. Eso es lo que se mide con esta prueba. Y lo restrictivo tiene que ver con que se reemplazan ciertas fibras elásticas y colágeno del pulmón por otras fibras más duras. Entonces, el pulmón es duro. Eso quiere decir restricción. Bien, ahora, doctor, ¿me tengo que hisopar? ¿Me tengo que hacer nuevos anticuerpos? La respuesta es de rutina, no. No debes hisoparte nuevamente, no debes hacerte anticuerpos rutinariamente, sobre todo porque lo dice la CDC, lo dice la OMS y la mayoría de los autores están de acuerdo en eso. En casos puntuales podés requerir anticuerpos o hisopados. Y por último, doctor, ¿cuándo puedo volver al trabajo o hacer actividades físicas? Este es un dato muy importante. Si sos un paciente leve, que no tuvo complicaciones, etcétera, debes volver a tus actividades de manera lenta, ¿sí? Progresiva, ir viendo cuáles son tus limitaciones. Si ves algún disconfort, dolor de pecho, falta de aire mayor a lo habitual, debes consultar. Sin embargo, aquellos pacientes con muchos factores de riesgo, que tuvieron daño cardíaco, que tuvieron en terapia, se prefiere una individualización del mismo, un control y una rehabilitación seguida por un profesional. ¿Qué te quiero decir?
podés volver al trabajo. Si sos un paciente leve, que no requirió internación, joven, sin factores de riesgo. Y si tuviste factores de riesgo, estuviste internado, podés volver al trabajo, siempre y cuando los síntomas no persistan o no empeoren. En ese caso, debes consultar y tal vez requieras una rehabilitación guiada. Si esta clase les resultó útil, les invito a compartirla y a seguirnos en nuestras redes sociales. Si quieren que hablemos de algún tema en particular, déjenlo aquí en los comentarios que nosotros vamos a estar leyendo. Y les mando un gran saludo, un gran abrazo desde nuestro lugar del mundo. Hasta luego.